Algunas generalidades. El examen neurológico tiene por objetivo determinar si el estado funcional del sistema nervioso es el adecuado y, en su defecto, localizar el trastorno si lo hubiese. Es importante hacer una buena historia clínica, con anamnesis adecuada y antecedentes. Es indispensable la colaboración del paciente para que el examen tenga un valor adecuado. Y para esto es importante la empatía. De la empatía que logremos, vamos a tener un buen examen. Es importante también tener en cuenta el desarrollo psicomotor. El examen neurológico comprende la anamnesis, la exploración física general y la exploración neurológica. Y dentro de la exploración neurológica es importante ver el estado mental, los pares craneales, la función motora, o sea, fuerza muscular, tono, reflejos, la función cerebelosa, coordinación, marcha, movimientos involuntarios y la sensibilidad. Hablaremos de la anamnesis. Dentro de la anamnesis es importante averiguar cuál es el principal motivo de la consulta, cuáles son las preocupaciones que han llevado a los padres a la consulta. Y en esto es importante clarificar y ampliar la información recabada. ¿Qué, cómo, cuándo, si hubo algún proceso intercurrente, por qué y cuál ha sido la evolución? Son importantes los antecedentes personales. La indagación depende de qué síntomas o signos guía nos presenta el niño. En los más pequeños indagaremos por el embarazo, la ingesta de fármacos por la madre, el Apgar al nacer, traumatismos, episodios de hipoxia, por ejemplo, ¿no? Es importante también los antecedentes familiares. Hay enfermedades genéticas o hereditarias que podrían estar manifestándose posteriores al nacimiento. En cuanto a la exploración física general, es importante ver el comportamiento general del niño, su interés por el entorno, su relación con los padres, la postura que tienen, la marcha, y si se logra interactuar con él a través de juegos, se podrá valorar indirectamente la visión, la audición, la coordinación y hasta la función intelectual, que nos va a dar una visión panorámica también de la capacidad mental o el estado mental del paciente y la parte neurológica en sí. También mediante la inspección se pueden valorar la presencia de dismorfias o signos cutáneos sugestivos. Por ejemplo, las manchas en hojas de fresno para la esclerosis tuberosa, la simetría de miembros en la hemiparesia congénita y algunos signos, por ejemplo, de espina bífida oculta, por ejemplo, el hoyuelo por encima del pliegue interglúteo, mechón de pelo. En la exploración general es importante tomar el peso, la talla, el perímetro cefálico y comparar con los estándares. Ver también la palpación abdominal para ver si hay hepatoesplenomegalia. En esa figura tenemos, por ejemplo, las hojas en hojas de fresno, el hoyuelo, ¿no? Antes del pliegue interglúteo. Acá groseramente podemos apreciar una microcefalia, ¿no? Ahora hablaremos de la exploración neurológica en sí. Veamos. Estado mental. Nos permite valorar la orientación, atención, sentimientos, patrones de pensamiento y actitudes cognitivas. Comprende una valoración del desarrollo psicomotor, de las habilidades motoras, del desarrollo del lenguaje y de la interacción con los padres y el examinador y también con su entorno.
El pediatra puede hacer una evaluación grosera, pero no menos importante. Si bien es cierto, el estado mental es un patrimonio del psiquiatra, el pediatra puede hacer una evaluación grosera que podría ayudarnos bastante y contribuir en el examen neurológico. Nivel de conciencia. Para valorar el nivel de conciencia utilizamos la escala de Glasgow. Esta es particularmente importante en la variación de los traumatismos craneoencefálicos. La escala no puede aplicarse directamente a los niños de todas las edades, porque, por ejemplo, la mejor respuesta verbal, que es orientado, y la mejor respuesta del criterio motor, que es obedece órdenes, no puede valorarse en los niños menores de 5 años. Por ello, se han propuesto escalas modificadas para pediatría. Se considera traumatismo craneoencefálico leve al que presenta una escala de Glasgow de 15 a 13 puntos, moderado de 12 a 9 y menor, y grave si es menor de o igual a 8. ¿No? Esta es la escala de Glasgow clásica. Y acá tenemos una escala modificada para mayores de 1 año y para menores de 1 año. Evaluación de los pares craneales. El primer par, que es el olfatorio, por lo general no se explora, pero es importante si se sospecha una fractura de la lámina cribosa, hipertensión intracraneal o trastornos del comportamiento, o sugestivos de tumor en la base del lóbulo frontal. Para ello se emplearán sustancias conocidas no irritantes, como chocolate, jabón, pasta dental. El segundo par, el óptico, su evaluación comprende el examen de la agudeza y del campo visual, de la visión de los colores y la oftalmoscopía. La oftalmoscopía nos permite ver, ¿no?, si hay un edema de papila, por ejemplo, y si hay alguna alteración en la retina. Motor ocular común o tercer par, el patético, el cuarto par y el motor ocular externo son los nervios oculomotores y se exploran en conjunto, pues nos va a permitir, pues se manejan en conjunto. Y se exploran pidiendo al niño que siga los desplazamientos de un objeto en todas las direcciones. La parálisis de alguno de estos pares pone de manifiesto estrabismos. También se ha de valorar la respuesta pupilar a la luz, que es el reflejo fotomotor, y a la acomodación. Es decir, se debe ver miosis al aproximar el dedo del examinador a unos 10 centímetros de la nariz, por ejemplo. Acá tenemos, ¿no?, cómo evaluar: mirar arriba, afuera, mirar arriba, arriba y a la vez al otro lado. Los laterales, al centro, al otro lateral, hacia abajo al lateral derecho, hacia abajo al lateral izquierdo y hacia abajo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la parálisis del tercer par. El tercer par o motor ocular común inerva al recto superior, recto inferior, recto medio, oblicuo inferior y también al músculo elevador del párpado. Y también tiene una rama parasimpática que se encarga del control pupilar. Con la parálisis oculomotora completa, el párpado se paralizará, el ojo estará en posición inferior y de abducción y con marcada dilatación pupilar. Las afecciones que suelen comúnmente asociarse puede ser neoplasias, trauma, isquemia, o sea, una malformación arteriovenosa, por ejemplo. Y la parálisis del cuarto par. A veces es poco llamativa la infección,
pero lo que ocurre es la imposibilidad de encender el ojo aducido. Puede estar asociado también a la parálisis del tercero y sexto par. Parálisis del sexto par del motor ocular externo. Incapacidad de llevar el ojo hacia la parte lateral, ¿no? El trigémino. La rama motriz inerva los músculos masticadores y se explora pidiéndole al niño que apriete los dientes. Puede palparse los maceteros o que abra la boca en contra de una resistencia, ¿no? La rama sensitiva recoge los impulsos sensitivos de la cara por encima de la ceja, sobre el labio superior y el mentón, y permite reconocer el estímulo provocado por una toronda de algodón mientras se mantienen los ojos cerrados. El facial, el séptimo par, es el par craneal más frecuentemente lesionado, bien a nivel central o en su recorrido periférico. Se explora observando la expresión facial espontánea, asimetría en la apertura palpebral, la comisura bucal o en los surcos nasogenianos. La rama superior se explora pidiéndole al paciente que eleve las cejas, cierre los ojos y frunza la frente. Y la inferior pidiéndole que sople, que infle las mejillas y que sonríe. La rama sensitiva recoge el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Para explorarla se podrá aplicar una solución salina o glucosada a un lado de la lengua externa. Acá tenemos un ejemplo de parálisis facial periférica y central, ¿no? La parálisis facial periférica está comprometida toda la cara, ¿no? En este caso es una parálisis facial del lado izquierdo, ¿no? Toda la cara está jalada hacia el derecho. En la parálisis facial central se conserva la parte superior y está más bien comprometida toda la parte inferior. En este caso el niño puede mover la frente y cerrar los ojos. El vestíbulo coclear, el octavo par, en los más mayores se podrá valorar la audición de cada oído mediante el empleo de un diapasón y se podrá comparar esta con la del examinador. El tono puro que resulta de su vibración puede ser percibido por vía aérea u ósea. Con la prueba de Weber se valora esta última. Para ello se coloca el diapasón sobre el cráneo en un punto equidistante de ambos oídos. Si existe lesión unilateral del oído interno, ocurrirá lateralización de la prueba hacia el oído sano. O sea, la cóclea normal será estimulada con mayor intensidad. En tanto que cuando la lesión asiente en el oído externo o medio, la lateralización será hacia el lado enfermo. Otra prueba es la de Riné. Con esta se comparará la transmisión del sonido por vía aérea y ósea, colocando de forma alternativa el diapasón en la apófisis mastoides y luego frente al pabellón auditivo. En condiciones normales, la percepción será mayor y más prolongada por vía aérea. Riné positivo significa tras dejar de oírlo en la mastoides, continuará escuchándolo por vía aérea. Lo mismo ocurre cuando existe lesión del oído interno. Sin embargo, cuando la lesión asiente en el conducto auditivo externo o en el oído medio, la prueba será negativa, siendo en estos casos la transmisión ósea superior a la aérea. Aquí tenemos a la prueba de Weber. Se coloca un diapasón vibrando en el vértice del cráneo y se le pregunta al enfermo cómo percibe la vibración. Normalmente se percibe igual en ambos oídos. En caso contrario, se habla de Weber lateralizado a la izquierda si se percibe más en el oído izquierdo y lateralizado a la derecha si se percibe más en el oído derecho. La prueba de Riné. Se coloca un diapasón vibrando sobre la apófisis mastoides del enfermo hasta que éste deje de percibir el sonido. A continuación se coloca el diapasón vibrando frente al oído del mismo lado.
Normalmente debe oírse nuevamente la vibración del diapasón, RNE positivo. Cuando no ocurre así, es un RNE negativo. Ahora, para explorar el glosofaringio y el vago, que es el noveno y décimo par, el componente motor de estos nervios tienen a su cargo los músculos que intervienen en la deglución y la fonación respectivamente. Ante una lesión unilateral, es decir, la úvula se desviará hacia el lado sano. Las lesiones aisladas del nervio vago pueden ocurrir a consecuencia de la sección del nervio laringio recurrente en el transcurso de una toracotomía, por ejemplo, ¿no? Pero también cabe señalarlas en niños con malformaciones de Chiari tipo 2. El nervio espinal, nervio onceavo, inerva al esternocleidomastoideo y al trapecio. Se explora comprobando la contracción, ¿no?, del esternocleidomastoideo al girar la cabeza y pidiéndole al niño que levante los hombros. El hipogloso, el doceavo par, se explora pidiendo que saque la lengua y la mueva en todas las direcciones. También solicitándole que repita los fonemas K, T. En la parálisis unilateral, la lengua al sacarla se desvía hacia el lado afectado. Ahora, la evaluación de la función motora. La evaluación de la función motora implica tono, fuerza muscular, ¿no? Fuerza muscular. La valoración cuantitativa de la misma puede realizarse de varias formas. La más difundida es la escala de British Medical Association, donde se puntúa como 0 a la ausencia de contracción muscular y 5 a la presencia de movimiento normal. Desde el punto de vista práctico puede valorarse también cómo el niño juega y cómo camina, ¿no? Esta es la escala de movimiento, ¿no? Ningún movimiento, 0, uno mínimo movimiento, movimiento con gravedad eliminada, movimiento antigravitatorio sin resistencia, movimiento contra una resistencia mínima, movimiento contra la resistencia, debilidad dudosa y normal. La normalidad del gateo, de la marcha, de la capacidad para subir escaleras, supone normalidad de la musculatura proximal de las extremidades inferiores y de la cintura pélvica. En un niño de 4 o 5 años, el poder caminar de puntillas y talones refleja la normalidad de la musculatura distal. El poder coger un objeto que está por encima de la cabeza indica que el niño tiene suficiente fuerza en los miembros superiores como para oponerse a la gravedad. En un lactante se puede valorar si se sostiene de los pulgares al examinador para levantarse, la fuerza de agarre, o puede ser levantado por las axilas, normalidad de la cintura escapular. Son maniobras clásicas para examinar la fuerza de diferentes grupos musculares. 1. La maniobra de Gowers. Se le pide al niño que pase de la posición de decúbito supino a la bipedestación. Los niños con miopatías primero giran a prono y luego se enderezan apoyándose en las rodillas. La maniobra de Barré es para las extremidades superiores. Se le pide que ponga sus brazos en horizontal, con las palmas hacia arriba, y mantenga dicha postura. Si existe pérdida de fuerza, caerá uno o ambos brazos. La maniobra de Mingasini explora la fuerza de las extremidades inferiores. Partiendo de una posición de decúbito supino, se le pide que flexione los músculos sobre la pelvis y mantenga las piernas elevadas horizontalmente. Acá tenemos a la maniobra de Gowers, ¿no? Se pone en posición prona, se apoya sobre sus rodillas y recién se levanta. La maniobra de Barré para miembros superiores. Colocando una mano frente a la otra por superficies palmares, se le pide que separe al máximo los dedos, sin entrar en contacto, manteniendo un meñique frente al otro. Los dedos se separan y se extienden menos en el lado parético. La palma de la mano está por dicho motivo más excavada.
Minacin para miembros superiores, para miembros inferiores, ¿no? Es evidente. Ante la presencia de una debilidad muscular, se debe valorar si es aguda o crónica, generalizada o localizada, si es de predominio proximal o distal y si se asocia o no a atrofia muscular. Tono muscular. En él se valorará la extensibilidad máxima, elongación pasiva del músculo. En las extremidades inferiores se valora el ángulo popliteo, extensión máxima de la pierna sobre el muslo. Y en las extremidades superiores se realiza la prueba de la bufanda, pasar el antebrazo por delante del cuello. También se valorará la pasividad o grado de resistencia que se obtiene al movilizar pasivamente la articulación en reposo. Y se valorará la consistencia al palpar el músculo. Acá es una evidente hipotonía, ¿no? Cuelga el cuello, acá cuelga todo. Los reflejos. Los reflejos son respuestas motrices involuntarias a estímulos sensitivos. Cabe distinguir dos tipos de reflejos, los osteotendinosos y los cutáneos. Reflejos osteotendinosos, llamados también de estiramiento o profundos. Al aplicar un estímulo sobre un tendón o una prominencia ósea, se produce una contracción refleja del músculo correspondiente. Se valora la simetría y la magnitud del mismo, hiper o hiporrespuesta. Se aconseja que el examinador apoye la articulación sobre su brazo y deje caer el martillo de reflejo sobre el tendón, como si fuera un péndulo. ¿Qué reflejos podemos evaluar? El reflejo maceterino. Mientras el niño permanece con la boca abierta, se coloca el pulgar sobre el mentón y se golpea sobre él con el martillo de reflejos en el dedo, lo que provocará el cierre de la boca. El reflejo bicipital. Con el antebrazo flexionado en ángulo recto a nivel del codo, el examinador coloca el índice en los niños pequeños o el pulgar en los niños un poco mayores sobre el tendón del bíceps y percute sobre su propio dedo. La respuesta debiera ser una flexión del antebrazo. Reflejo tricipital. Con el antebrazo flexionado, formándolo ángulo de 120 grados con el brazo, se percute directamente sobre el tendón del músculo tricipital a nivel de su inserción con el olecrano. La respuesta consiste en la extensión del antebrazo. Reflejo rotuliano es el más famoso, el que casi todos ustedes pueden haber evaluado en alguno. Puede explorarse mientras el niño está sentado o en decúbito. En el primer caso, las piernas han de estar péndulas. Si está en decúbito, se pasará el brazo izquierdo por debajo de las rodillas para conseguir una semiflexión de la pierna. Se percute el tendón del cuádriceps por debajo de la rótula. La respuesta consiste en la extensión de la pierna sobre el muslo. Reflejo aquileo. Doblar la rodilla ligeramente y colocar el pie en ángulo recto. Al percutir el tendón de Aquiles, ocurre flexión plantar del pie. Aquí vemos los reflejos, ¿no? El aquileo, el bicipital, tricipital, el radial y el rotuliano. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo tomar el reflejo rotuliano y el aquileo. Clonus. Se conoce como clonus la sacudida rítmica de un músculo a consecuencia de un estiramiento brusco y sostenido del mismo. La positividad del mismo tiene el mismo significado que la exaltación de los reflejos osteotendinosos. Se explora el clonus rotuliano y el aquileo. El primero impulsando bruscamente hacia abajo la rótula, lo que distiende el tendón del cuádriceps, y el aquileo realizando una flexión dorsal de la planta del pie, lo que distiende el tendón de Aquiles. Reflejos cutáneos. Los reflejos cutáneos son producidos por estimulación de la piel o de las mucosas.
En la clínica los más útiles son el reflejo corneal, es el contacto con una toronda de algodón con la córnea provoca el cierre de los párpados. Reflejos abdominales, estando el niño en decúbito supino, el roce de la piel del abdomen con un depresor desde los lados hacia la línea media provoca una contracción de los músculos abdominales homolaterales. Reflejo cremastérico, es la elevación del testículo cuando se estimula la piel de la porción superinterna del muslo. Reflejo anal, es la contracción del esfínter anal externo al contacto con la mucosa de la región perianal. Reflejo plantar o signo de Babinski. Se estimula la planta del pie siguiendo el borde externo desde el talón hacia arriba. La respuesta normal es la flexión de los dedos de los pies. Cuando existe afectación de la primera motoneurona, o sea, hay una respuesta patológica, ocurre la flexión dorsal del primer dedo y separación de los demás dedos. Es el llamado signo de Babinski. Acá tenemos un ejemplo, el reflejo corneal y los reflejos abdominales. Son reflejos cutáneos, ¿no? A modo de resumen, debe recordarse que el déficit motor puede deberse a la afectación de la primera o de la segunda neurona, síndrome piramidal o de la primera motoneurona. Hay rigidez espástica, hiperreflexia osteotendinosa, Babinski positivo, clonus y reflejos superficiales abolidos. Síndrome de la segunda motoneurona. Hay hipotonía, reflejos osteotendinosos y superficiales abolidos y atrofia muscular. Los reflejos primitivos son los reflejos del recién nacido y del bebé pequeño. Aparecen durante el embarazo, ¿no? Durante la formación del bebé. Los reflejos primitivos están mediados por el tallo cerebral. Son complejos patrones automáticos de movimientos que comienzan a la edad de las 25 semanas de gestación. Están presentes al nacimiento en niños a término. Posteriormente, con la maduración del sistema nervioso, desaparecen durante el primer año de vida, cuando la actividad motora voluntaria y la inhibición cortical aparece. En ese momento ya la parte voluntaria, la parte cortical toma el control. La persistencia de estos reflejos puede indicar una falta de maduración del sistema nervioso y esto dificulta el desarrollo psicomotor. Para aprender a alcanzar, a gatear, a adquirir conceptos visoespaciales o voltearse, los reflejos deben ir integrándose. Cuando existe una alteración, se debe plantear una intervención terapéutica que facilite al niño la adquisición de las habilidades que le corresponden según su etapa de desarrollo. Acá tenemos algunos reflejos. El reflejo de búsqueda. Al acercar el dedo o una caricia hacia la comisura, el niño va a girar la boca. Este reflejo de búsqueda le ayuda a localizar el pezón y poder lactar. El reflejo de succión es el que le permite lactar también, ¿no? Es el reflejo de chupar. El reflejo de succión permite que el bebé se pueda alimentar, ¿no? El reflejo del moro, también el reflejo de la caída o reflejo del movimiento, ¿no? Ante un movimiento brusco o a la amenaza de una caída, el niño va a abrir los brazos. Cuando la mona sale corriendo porque algo le asusta, es el monito quien se abraza a ella. Ese es el famoso reflejo del abrazo también. Es un reflejo de conservación. El reflejo tónico del cuello o reflejo del espadachín. Cuando se gira o se lateraliza la cabeza hacia un lado, el brazo contralateral se eleva y el brazo del lado a que se ha girado se extiende. El reflejo de prensión es el cierre, ¿no? La prensión cuando uno le acerca
la mano o el dedo, ¿no? El reflejo de la marcha también es un reflejo primitivo que desaparece alrededor del cuarto mes, cuando uno lo sujeta de las axilas al bebé y apoya un pie sobre la camilla, inmediatamente el otro se levanta y simula una marcha, ¿no? ¿Cómo se evalúa ahora la función cerebelosa? Para evaluar la función cerebelosa se observa la sedestación, la marcha y el equilibrio. Esto nos va a proporcionar una importante información al respecto. Coordinación. La coordinación es la ejecución de un movimiento con exactitud. Depende fundamentalmente del cerebelo y precisa de información táctil, visual y vestibular. Su examen se realiza por segmentos. Una evaluación es con la prueba dedo-nariz. Partiendo de una posición con los brazos en cruz, se ha de tocar alternativamente con la punta del dedo índice de cada mano la punta de la nariz. Se hará tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados. En una lesión cerebelosa, el dedo sobrepasa su objetivo y tras varias tentativas acaba alcanzando la nariz. A eso se llama dismetría. Acá tenemos cómo poder evaluar. Movimientos alternos de las manos. Estando sentado, se le pide al niño que golpee sus muslos de forma alternativa con la palma y el dorso de sus manos, en un movimiento rápido de pronación y supinación. Se observará la rapidez y la exactitud del movimiento. Prueba talón-rodilla. Estando en decúbito supino, se indica que con el talón de uno de los pies se toque la rodilla contralateral y a continuación vaya descendiendo lentamente siguiendo el borde de la tibia. Maniobra de Romberg. Estando de pie con los brazos extendidos y los pies juntos, se solicita que cierre los ojos. Cuando exista una patología cerebelosa, habrá dificultad para mantenerse en dicha posición. En los lactantes y los preescolares, el control motor fino puede ser valorado observando cómo alcanzan un juguete que se les ofrece o pulsan el botón con el que se recoge la cinta métrica del examinador sin que se objetive temblor ni dismetría. Marcha. Para evaluar la marcha, se dispondrá de un espacio en donde el niño pueda andar holgadamente al menos 10 pasos. Primero se le hará ir y volver sin instrucción alguna 2 o 3 veces. Luego se le examinará de puntillas, de talones, en tándem, o sea, la pata coja y a la carrera. Es sugestiva de difusión cerebelosa la marcha atáxica, con una amplia base de sustentación, circunducción arrastrando los pies y disminución de braceo. El tronco suele estar inclinado hacia adelante. Se ha de diferenciar de otros trastornos neurológicos en los que también se compromete la marcha. Por ejemplo, marcha en tijeras de la paresia espástica. Hemiplegia, la mano del lado afecto permanece pegada al tronco, la rodilla se flexiona con dificultad y el pie está rotado hacia adentro y se apoya en la punta. Marcha de pato, se inclina hacia los lados en cada paso por debilidad de la cintura pélvica. Eso ocurre en las miopatías, en las distrofias musculares. Marcha con pasos altos por enfermedad de la neurona periférica. Movimientos involuntarios anormales. ¿Cuáles son? El temblor, mioclonías, corea, atetosis, balismo, tics, distonía. Como norma, los movimientos involuntarios no ocurren durante el sueño, aunque existen excepciones, por ejemplo los tics. Algunos de estos movimientos pueden ser expuestos pidiéndole al paciente que extienda los brazos al frente, con las palmas hacia arriba y los dedos separados.
¿Cómo evaluar la sensibilidad? El examen sensorial es difícil de realizar e interpretar, ya que la información que se obtiene es una información indirecta, referida, no es directa. Se procurará por este motivo dejarla para el final. Se le pide al paciente que mantenga los ojos cerrados durante el examen, tras asegurarse obviamente que ha comprendido lo que se le va a solicitar. Luego de esto, se comienza la evaluación por los miembros inferiores y se continuará con estímulos ascendentes y simétricos por el tronco, extremidades superiores, cuello y cara. Se evaluará la respuesta a las cosquillas, la retirada ante un pinchazo, el sentir el roce con una torunda de algodón. Todo esto nos permite evaluar la sensibilidad superficial, táctil, dolorosa y térmica. Por otro lado, el sentido de la posición, la vibración de un diapasón sobre las superficies óseas, la diferenciación cortical de una doble estimulación simultánea, la detección de la forma de un objeto mediante el tacto, estereognosis, y el reconocimiento de una palabra escrita, un número o un círculo sobre la piel, grafastesia, explora más bien la sensibilidad profunda y precisan también para esto un mayor grado de colaboración. En presencia de una parálisis distal, un examen sensorial normal hace poco probable el diagnóstico de compresión medular. La ausencia de sensibilidad vibratoria con conservación de la térmica y dolorosa orienta a procesos que afectan a las raíces o a los cordones posteriores, en tanto que la ausencia de estas últimas, termoanestesia y anestesia con sensibilidad táctil conservada, es propia de la disociación siringomiélica. Por el contrario, en contra de lo esperado, en un trastorno de la sensibilidad, la estereognosia es propia de un trastorno cortical y es frecuente en la hemiplegia infantil congénita.